En un pastoral albergue que la guerra entre unos robles lo dejó por escondido o lo perdonó por pobre, do la paz viste pellico y conduce entre pastores ovejas del monte al llano y cabras del llano al monte, mal herido y bien curado, se alberga un dichoso joven que, sin clavarle amor flecha, le coronó de favores. Bueno, así comienza el bellísimo romance de Angélica y Medoro de Luis de Góngora, escrito a principios del siglo XVII, en los primeros años del siglo XVII. Angélica es princesa de Catay y ha sido depuesta por una insurrección en su país y entonces se ha refugiado en la corte de Carlomagno. Y Medoro, pues es un caballero sarraceno que ha caído herido en un enfrentamiento con los escoceses. Entonces, bueno, esto que escribe Góngora de malherido y bien curado, se alberga un dichoso joven que, sin clavarle amor flecha, lo coronó de favores, se refiere a lo siguiente, a que el amor, ¿verdad?, Cupido, hacia quien dispara su flecha es hacia Angélica. Y Angélica, que está perseguida por el amor de Orlando y que no hace más que tratar de huir de sus asechanzas, pues cuando la flecha del amor la toca y ve a Medoro, se enamora de él. Y entonces en ese pastoral albergue, en un refugio, él que está herido, ella le cura, le atiende y allí vive su amor. Y entonces, cuando se van, pues graban sus nombres, escriben sus nombres en la corteza de un árbol. Esto es lo que cuenta el romance y esta es la historia más o menos. Entonces, claro, cuando Orlando, que está, ya digo, enamorado de Angélica, llega al bosque y ve los nombres de los dos grabados en la corteza de un árbol, comprende que ya se ha entregado a otro hombre y entonces entra en la desesperación, en el furor, y entonces destroza la sierra, destroza los montes, en fin, entra en un estado de furor absolutamente enloquecido. Es la locura de Orlando, claro, y esto, claro, es el Orlando Furioso, que es el famoso poema de Ludovico Ariosto, de lo que parte, pues lógicamente, la ópera de Händel, que ahora nos ocupa. Entonces, Ariosto editó su poema en 1516, aunque está escrito 7 u 8 años antes, porque, claro, en aquel entonces la poesía circulaba mucho en manuscritos, hacer una impresión era caro. Entonces se publicó en 1516. Y, bueno, el caso es que sobre Ariosto pues han hecho muchísimas óperas. Han hecho, pues en concreto, según recoge el diccionario, recoge 78, pero dice que probablemente hay alguna más. Y en concreto sobre el tema de Angélica y Medoro hay 46. De esas 46, la de Händel es la 20ª. Y se estrenó en el Teatro Haymarket de Londres, que era el que Händel dirigía y era el empresario, ¿no?, el 27 de enero de 1733. Entonces, bueno, Orlando es la 26ª de las 40 óperas que se conservan de Händel, que escribió, sabemos, del orden de 46, pero en fin. Y concretamente sobre ella, Andrew Porter, un crítico muy prestigioso, ya escribió que es una de las obras más ricas y más gratificantes de Händel. Es la primera de las 3 óperas de Händel sobre Ariosto. Las 2 que van a venir después van a ser Ariodante y Alcina. El tema ha interesado no solo a escritores y a músicos, sino también a pintores. Tiepolo pintó el tema de Angélica y Medoro como 2 o 3 veces, y también Francesco Romanelli, Giambattista Bernari y otros pintores estos ya muy posteriores. En fin, el caso es que tras la bancarrota de la primer teatro de ópera italiana de Londres, que se llamó, imitando a la ópera francesa, se llamó Academia Real de Música. Bueno, pues la Royal Academy of Music se hundió, digamos, y entonces, sin embargo, por impulso del propio rey, pues Händel se encargó de volver pues claro, cuando el hundimiento económico de la empresa, entre otras cosas porque gran parte de sus accionistas pertenecían a la Compañía de las Indias, y claro, cuando la Compañía de las Indias se vino abajo, pues los accionistas se quedaron sin dinero y dejaron de apoyar el teatro también, claro.
Entonces, bueno, Händel, por orden del rey, Jorge II fue nuevamente a Italia a encontrar cantantes. Pasó por Halle, hizo muy bien, a ver a su madre, hizo muy bien, porque la madre murió antes de que él volviera a Inglaterra, o sea que si no, no lo hubiera, la última vez que la vio con vida. Y entonces fue a Italia y allí contrató a nuevos cantantes. Contrató a Anastrada del Po, y contrató a Senesino, que Senesino ya había cantado en Inglaterra antes, que Senesino se llamaba Francesco Bernardi, y le llamaban Senesino porque era de Siena. Y fue el castrato más importante de su época, el más caro, 3.000 guineas le pagaban le pagaba Händel por la temporada, un verdadero disparate. Y contrató también a Celeste Gismondi, que es la que interpretó el papel de Dorinda. Por supuesto, Francesco Bernardi, o sea, Senesino, era el protagonista, el Orlando, y Antonio Montagnana, un bajo que contrató Händel, que parece que era buenísimo, pues este es el que hizo el personaje de Zoroastro, que es una invención, podríamos decir, no está en el libreto original. Entonces, bueno, el libreto está parte del libreto que escribió Carlo Sigismondo Capecce, que lo escribió para una obra de Domenico Scarlatti que se llamaba Orlando, ovvero, o sea, l'Orlando, ovvero la gelosa pazzia, la locura de los celos, ¿no? Capecce era como 32 o 33 años mayor que Händel y murió en el año 28, o sea, antes de que se estrenara la ópera de Händel, ¿no? Y Capecce, bueno, pues estrenó esta ópera en el Palazzo Zuccari de Roma en febrero de 1711, me refiero a la de ópera de Scarlatti, para la que él había escrito el libreto, y Capecce, que era miembro de la Academia de la Arcadia, había entrado allí gracias al marqués de Ruspoli, pues Capecce era también el poeta de cámara o el poeta de corte de la reina María Cristina de Polonia, que estaba exiliada en Roma, o sea, exactamente igual que la Angélica del poema. Evidentemente la obra está escrita buscando una relación con el personaje real, ¿no? Estaba exiliada en Roma y entonces, bueno, pues allí es en donde esta ópera de Scarlatti se estrenó, de la que conservamos el libreto, pero como tantísimas óperas, pues la música ha desaparecido, no sabemos cómo era la música de Domenico Scarlatti. Entonces, bueno, Capecce fue también el libretista de uno de los primeros oratorios de Händel, La Resurrección, porque se estrenó, claro, cuando Händel conoció a Capecce en Roma, cuando Händel estuvo en Roma al servicio del cardenal Ottoboni. Y entonces La Resurrección pues es un oratorio cuyo texto es de Capecce, que se estrenó en 1708 en el Palazzo Vanelli, y además fue pues una superproducción, porque tenía una orquesta, al parecer, de 44 músicos, que no era cualquier cosa, y la dirigió Arcangelo Corelli. Bueno, pues el autor del libreto de la Resurrección era precisamente Sigismondo Capecce. El libreto original pues está bastante modificado en la versión de Händel. La modificación más importante quizá es la presencia de un personaje que se llama Zoroastro, que no está en el libreto original y que es un bajo. Es un bajo que está escrito, claro, para Antonio Montagnana, como hemos dicho antes, que era un bajo estupendo, ¿no? Y bueno, Händel lo introdujo precisamente porque había contratado ese bajo y le quería dar un papel importante. De hecho, tiene 3 arias, nada menos, ¿no? Y bueno, este Antonio Montagnana, luego ya años más tarde, en 1740, estuvo aquí en Madrid, en la Real Capilla, durante un determinado tiempo, ¿no? Entonces, entre otras modificaciones, aparte de ese personaje que lo creó Händel exclusivamente para Antonio Montagnana, hay una princesa que se llama Isabella que no canta una nota. Tiene que aparecer en el libreto de Capecce, sí es un personaje importante. Aquí, de aparecer, aparece solamente en el primer acto y no dice nada, no canta una nota. O sea, es un personaje pues puramente simbólico, ¿no? Entonces, el libreto de Capecce tiene 44 números y el libreto de Orlando de Händel tiene solo 21. O sea que hay una simplificación considerable, ¿no? Y luego hay aspectos musicales que han pasado de unos personajes a otros. Concretamente el personaje de Dorinda, que tampoco existe en el libreto de Capecce,
Capeche luego, por cierto, fue también un libreto suyo utilizado por Händel para el Ptolomeo en 1728. Entonces, bueno, abrevia mucho Händel, sobre todo el tema de los recitativos, porque claro, los recitativos italianos para un público en inglés, pues abreviarlo para dejarlo en lo mínimo necesario para que se comprenda el funcionamiento argumental y ya está. Entonces, en Capeche hay 1633 versos y en el libreto de Händel han quedado solo 632, o sea que es una selección verdaderamente considerable. Entonces, claro, aquí hay que preguntarse quién fue el colaborador de Händel, o si Händel tuvo un colaborador para modificar de manera tan drástica el libreto de Capeche. Entonces, bueno, Reinhard Stroheim, que ha sido un importante estudioso sobre Händel, tiene, de hecho, en 1985 publicó un importante ensayo sobre Händel y la ópera italiana, que se llama así. El hombre ha sido profesor en el Royal College, en el King's College, perdón, y en la Universidad de Oxford. Y entonces él sostiene la tesis de que, pero claro, no tiene documentación para apoyarlo, de que el que hizo las modificaciones fue Nicola Francesco Haydn. Nicola Francesco Haydn es un personaje muy importante a la hora de hablar del operismo händeliano, porque claro, es el primero que hizo la traducción al inglés de la primera ópera italiana que se vio en Londres, que es el Triunfo de Camilla, de Giovanni Bononcini. El que hizo la traducción fue él. Y luego se fue a Londres, allí conoció a Händel, y él era compositor también, ¿no? Aparte de libretista. Es el que tocaba el violonchelo en el continuo en la orquesta, en el Teatro Haymarket donde estaba Händel, o sea que es una figura muy importante. Y claro, ha sido libretista de Händel en ocho óperas nada menos, o sea que suponer que fuera él el que ayudase a Händel a cambiar el libreto, pues no está traído por los pelos, pero claro, pasa una cosa que señala Winton Dean en su monumental estudio sobre las óperas de Händel, señala, claro, el hecho de que murió este hombre el 31 de julio de 1729, o sea que, claro, la ópera está estrenada en el 33, parece poco probable, pero tampoco es una suposición absurda el que años antes de que Händel se decidiera a hacer la ópera, pues modificaran el libreto de Capeche como tantos otros para adaptarlos, ¿no? En fin, el caso es que Orlando es la única ópera que Händel presentó esa temporada, la temporada del 32-33, fue la única ópera suya. Se abrió la temporada con el Catone in Utica de Leonardo Leo y se le dieron 10 representaciones y no se le dieron más porque parece que alguno de los cantantes enfermó. Entonces, Sir John Clerk of Pennicott, un importante memorialista de la música en Londres en aquella época, pues asistió a una función, concretamente a la última, que fue el 5 de mayo, y ha escrito, entre otras muchas cosas de aquella función, dice: en toda mi vida no he visto mejor pieza de música ni mejor representada. Y luego más adelante dice: sin embargo, la audiencia fue muy fría y sobre todo muy escasa, al extremo de que no creo que se obtuviera suficiente recaudación para pagar a los músicos de la orquesta. Pero claro, a los cantantes se les contrataba por toda la temporada, pero a los músicos se les pagaba pues, mensualmente, ¿no? Entonces, bueno, luego habla, John Clerk habla de Antonio Montagnana y dice del bajo, del Zoroastro, que tenía una voz como un cañón. Dice, desde luego Zoroastro es un personaje muy importante en esta ópera, tiene 3 arias, la cual más bonita, la primera aria, la obra la abre él, cantando varios recitativos y luego ya canta su aria, preciosa, aria en forma de capo, y tiene 3 arias. Y una de ellas, la última, la reutilizó Händel en Israel en Egipto. Entonces el papel, desde luego, es el papel más importante que se ha escrito para un bajo en la primera mitad del 18. Y no faltan comentaristas que lo relacionan, y con toda razón, por otra parte, con el Sarastro de la flauta mágica de Mozart, que desempeña un papel parecido, porque eso, así como el personaje que tiene digamos que lleva la idea de la sensatez y de la lucidez a lo largo de la obra,
Y claro, pues es un poco como el personaje de Sarastro, es el que también crea, digamos, el sentido general, pero claro, ni que decir tiene que Mozart no conoció la ópera de Händel, y es curiosa pues la concomitancia de los nombres de los personajes. Händel no repuso la obra y pues, consideró que no había tenido éxito y nada, la obra desapareció del repertorio hasta 1922, en que se recuperó en Halle el 28 de mayo, para ser exactos, gracias a un importante erudito, estudioso y valedor de la ópera de Händel ya en el siglo XX, que se llamaba Hans Joachim Moser, que bueno, posibilitó que muchas óperas de Händel desconocidas entraran nuevamente en repertorio. También hay que decir, por decirlo todo, que Moser pues luego se afilió al partido nazi, en fin, son cosas que pasan. Händel, ya digo, no repuso la obra y no se volvió a ver hasta 1922, y luego a Inglaterra no se volvió a ver hasta el año 1959, que se hizo en Abingdon, exactamente el 6 de mayo del 59, y luego ese mismo año la obra se hizo también en Florencia. Entonces, Orlando es una obra absolutamente singular en la producción de Händel, al menos en ciertos aspectos, porque claro, no es una ópera seria en el sentido de la ópera heroica tradicional, es otra cosa, ¿no? Porque Orlando, claro, es un héroe, pero es un héroe que no triunfa de su empeño, que es conseguir el amor de Angélica. O sea, que es un héroe, es un héroe perdedor, podríamos decir. O sea, que no es una ópera seria en ese sentido. Y luego, pues hay gran cantidad de expresiones emotivas en la obra que están un poco fuera, no es que tampoco sea una ópera bufa, no es eso, pero que están un poco fuera de la rigidez y del estilo propio de la ópera heroica, de la ópera seria, ¿no? Entonces, en 1732, unos pocos meses antes de que Händel estuviera componiendo la obra, Aaron Hill, que fue libretista de Rinaldo, y bueno, tenía mucha amistad con Händel, concretamente el 5 de diciembre, le había escrito a Händel una carta en la que dice que es necesario crear, es muy interesante esto, es necesario crear un nuevo tipo de ópera que reconcilie la razón y la dignidad de la música y la maquinaria teatral para fascinar tanto al oído como al corazón. Es decir, crear un tipo de ópera en que los sentimientos de los personajes tengan la primacía y el aspecto argumental con respecto a la brillantez y el virtuosismo musical, que era lo esencial en la obra de la época. Por una parte, bueno, han desaparecido, y esto es muy importante del libreto, todos los elementos mágicos que había en el libreto original y, por lo supuesto, en la obra de Ariosto. Aquí la relación entre Angélica y Medoro es una relación absolutamente humana que se mantiene en ese nivel y, bueno, ya digo, esos aspectos mágicos han desaparecido. Y por otra, y esto también es muy importante, pues el aspecto de la locura de Orlando tiene un papel verdaderamente singular. Porque, claro, en el poema original Orlando lo destruye todo. Jonathan Keats, que es otro importante estudioso händeliano, a propósito de esta obra lo dice, yo me es que esté estupendamente bien dicho, dice, la obra, se refiere a Orlando, expone y desarrolla el proceso de educación moral de Orlando a través de una crisis psicológica puesta en escena íntegramente. Y luego continúa, o concluye, el verdadero argumento de la obra es que Orlando debe aprender a ser un héroe. Debe aprender a ser un héroe. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Orlando tiene que aprender a asumir la derrota, que en definitiva pues nunca va a poder poseer el amor de Angélica, ¿no? Y tiene que asumir precisamente esa derrota y asumir, bueno, y desear felicidad a la pareja, que efectivamente eso es lo que sucede en la ópera. Claro, es un héroe en ese sentido, es un héroe derrotado, es un héroe que tiene que asumir su propia derrota. Ese es el sentido de la madurez. En fin, podríamos decir, visto con otra perspectiva, que el argumento de Orlando es muy interesante porque es el paso de la, bueno, pues de la juventud, de todo el impulso adolescente, pasar de ahí a la madurez. Entonces, ese sería el verdadero argumento de Orlando y en ese sentido, pues es una obra extremadamente moderna, ¿no?
La escena de locura, que es el final del acto segundo, claro, la locura de Orlando, ¿no? Orlando furioso. Pues, la escena de locura es importantísima, es el final del segundo acto, y ha sido un modelo para todas las escenas de locura que han venido posteriormente en la ópera. Está tratada de una manera muy particular, porque es un largo monólogo en varias secciones, pero no hay ningún área, no hay elementos recurrentes, funciona de otra forma. Funciona, sobre todo lo que importa es que el intérprete sea capaz de comunicar la intensidad dramática de lo que el texto le va diciendo, ¿no? Eso es una sucesión de recitativos y de acompañatos, o sea, de recitativos pero acompañados por la orquesta, cuasi ariosos en algún momento, pero no hay elementos recurrentes, no hay formas cerradas. Entonces, esa falta de elementos virtuosísticos es lo que enfrentó a Senesino, al castrao, que era el protagonista, que era un hombre, parece, de muy mal carácter, ¿no? Pues se le enfrentó con Händel y de hecho, se acabó marchando de la compañía, ¿no? Se fue con la compañía con la competencia. La compañía de la ópera de la nobleza, que estaba en el teatro en el Lincoln Inn, que esa compañía la había fundado el príncipe de Gales. Y claro, era una especie de oposición a la compañía de la Academia Real de Música que se la estaba apoyando el rey, Jorge II, ¿no? Y entonces, bueno, en esa competencia entre las dos compañías, pues precisamente ahí Senesino, cuando acabó la temporada, pues claro, estaba contratado para toda la temporada, se marchó a la otra compañía. En cambio, Ana Estrada del Po, la que tenía el personaje de Angélica, esa permaneció con Händel pues los 7 años que quedaban, ¿no? En fin, la escena de la locura, ya digo, pues tiene un largo... hay un elemento recurrente ahí que es un bajo de tipo cromático, que aparece, que desaparece, pero lo que no hay es una forma, ya digo, continua. Y bueno, hay un episodio, que está en mi bemol, por cierto, en 5/8, esto es una cosa absolutamente insólita. O sea, el compás de 5/8. En la época, escribir eso es un verdadero disparate. No, es que no se sabía ni cómo se podría medir. Y claro, esto es una novedad absoluta por parte de Händel. Es un tramo pequeño, pero bueno, es originalísimo, ¿no? Entonces, es interesante el tema de las tonalidades al llegar a este punto, porque esta escena está en mi bemol, básicamente. Pero la obra ha comenzado en una tonalidad imposible en la época, que es fa sostenido menor. Entonces, vamos, insólito escribir esa tonalidad en esa época, fa sostenido menor. Y entonces, inmediatamente la presencia de Zoroastro, por Zoroastro entra en si, pero no en si mayor, sino en si menor. O sea, es un movimiento hacia la subdominante. Y luego la entrada de Orlando, poco después, Orlando entra en mi naturaleza, es decir, hay un movimiento no por el lado de las, digamos, en sentido horario del círculo de quintas, sino al contrario, por el sentido antihorario, lo cual es una rareza también en la época. Y entonces, bueno, Orlando, que ha empezado en mi, pues esta escena de locura está en mi bemol, está como medio tono por debajo. Y luego, claro, otro momento pues muy conmovedor, toda la sección final, cuando ya finalmente Zoroastro pues da una poción a Orlando y Orlando se cura de su demencia. Y hay pues todo un proceso ahí armónico que empieza en si bemol, luego va a re bemol, luego a la bemol y luego a fa y acaba, el acto acaba en si bemol, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante porque claro, la obra ha empezado en fa sostenido y luego las siguientes tonalidades que aparecen, si, mi mayor, son tonalidades con sostenidos. Pero en cambio, como acabo de leer, las tonalidades con que la obra acaba son tonalidades con bemoles. Hay un paso de las tonalidades con sostenidos a las tonalidades con bemoles, que de alguna manera está recreando pues ese paso del movimiento del héroe, el movimiento de Orlando, para acabar asumiendo su derrota, para acabar en definitiva asumiendo pues su madurez. Entonces, en este sentido, ya digo, la obra es extremadamente moderna y original. En fin, para concluir, le vamos a dar la palabra a Anthony Hicks, que es un importantísimo estudioso también de Händel, que describe Orlando en los siguientes términos. Orlando, dice,
supone una interpelación especial hacia la sensibilidad moderna, con su concentración en el estudio psicológico de los personajes en un universo fantástico que se presta a una relectura desde perspectivas actuales, al tiempo que supone un ejemplo espléndido de lo que el teatro barroco es capaz de lograr en su alianza entre el arte escénico y el drama expresado a través de la música.